en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Estamos trabajando, todo lo que nosotros grabamos acá, así en crudo como sale allí, están haciendo un trabajo de lo que llaman añadirle los caracteres. Esto es todo lo que usted ve que sale en el CD. A usted no le sale porque no da tiempo de hacerlo para entregar a usted el CD, pero ya estamos haciendo el trabajo de los caracteres y todas esas cositas. E inmediatamente la persona que está haciendo el trabajo de los caracteres sube el CD a YouTube. Lo subimos por internet y ya hay algunas críticas del mensaje que dimos el lunes. Porque no es fácil. O sea, la gente, prácticamente nuestros predicadores, son muy pocos los que verdaderamente te transmiten, valga la redundancia, la verdadera neumatología. Por decir algo, cuando hablamos de cristología, la mayoría de sus casos lo que te dan es una biografía de Cristo. Una biografía de Cristo de que nació hasta que murió. Pero si hablamos de cristología de alta crítica, que es la que ustedes van a ver en la escuela, ustedes van a escuchar cosas que muy poco las enseñan. No voy a decir que nadie, muy poco las enseña. Yo dije que la presencia del Espíritu de Dios es tan determinante en la congregación para alcanzar éxitos en toda la vida, en todo el propósito de Dios en la vida de los hombres, tan determinante para alcanzar éxito. Y hablé acerca de la omnipresencia, hablé de la presencia corporal del Espíritu de Dios en la iglesia y hablé de la presencia manifestada del Espíritu de Dios en la iglesia. Y decíamos que la presencia del Espíritu es tan determinante y que el Evangelio, présteme mucha atención, el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu es una religión más. Punto. Señores, tenemos que entender que de la única forma que un mundo se pueda convencer de las verdades que usted y yo estamos transmitiendo y estamos predicando es que esto funcione al mundo que nos rodea. Pero antecedentemente o anteriormente, para que esto funcione a un mundo que nos rodea, la presencia del Espíritu manifestada tiene que ser una vivencia en nosotros también. ¿Por qué no tenemos en nuestras congregaciones gentes frustradas? Gentes que no te vieron nada en el Evangelio. No es que el Evangelio no tiene nada, sino que no vieron nada porque es que no hay quien manifieste la presencia del Espíritu, porque no hay una vida de entrega, no hay quien pueda pagar un precio para esto. Y en relación a la presencia hablé, lo voy a explicar más claro. En relación a la manifestación del Espíritu, en cuanto a la presencia de Él, para logros, para efectos, para sanar, para convencer, para producir milagros, en relación a la fe, decía en la clase pasada y lo voy a añadir acá, que la fe y la presencia, porque el complemento de la palabra es la fe.
y el complemento de la fe es la palabra, pero el complemento de la fe y la palabra es el Espíritu. O sea, no hay un Espíritu Santo que se pueda manifestar en poder dentro de la iglesia si no hay alguien que crea una palabra que él dijo. Entonces, la fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante que ni siquiera la vida de pecado, que esto fue lo que la gente no entendió, ni siquiera la condición de pecado en la vida de un hombre detiene la manifestación del Espíritu cuando hay alguien que cree lo que ese hombre dijo. O sea, una persona puede estar en el estado más bajo de promiscuidad y de pornografía y todo lo más bajo que pueda haber. Y si se levanta acá en el púlpito y dice, la Biblia dice que por las heridas de Cristo fuimos sanados. Y la Biblia dice, Jesús dijo en su comisión, en la gran comisión, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y hay una persona que no es convertida porque se está muriendo de una enfermedad terminal y oyó lo que esa palabra, oyó la palabra que ese hombre dijo, y esa palabra produjo fe en esa mujer, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí estamos hablando de la fe que produce la palabra, la predicación del evangelio, un mundo que se pierde. Y esa persona escuchó esa palabra, le produjo fe, ella pasa al frente, le pone en la mano. Dios no va a dejar de honrar la fe de esa persona que depositó en la palabra por la condición de pecado en la que está el hombre. Dios va a sanar. Ahora usted va a entender por qué hay tanta gente que en su vida de pecado, hasta que el pecado no fue descubierto, Dios lo sigue usando. ¿Por qué? Maestro, entonces no vale la pena vivir en santidad. Yo he dicho eso. No, sí vale la pena. Porque puede ser que en un momento determinante ni el pecado detiene la presencia manifestada de Dios en la vida de un hombre, independiente de la condición en la que esté, ni el pecado detiene eso en un momento determinante, pero la vida de pecado en un hombre sí detiene el fluir constante y perseverante del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Eso sí lo detiene. Pero el pecado sí detiene la posibilidad y cercena la posibilidad de que Dios pueda bendecirte con toda la bendición espiritual. Pero el pecado sí cercena y puede producir estragos y detener el propósito de Dios en la vida de un hombre. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahí está el balance. Entonces ya escribieron, wow. Bueno, ya sé, ¿para qué vivir en santidad si la unción no la tiene el pecado? Pues viva Dios, viva la pepa. Así me escribieron. Una falta de respeto. O sea, señores, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. O debo decir, yo sí sé hasta dónde voy a llegar. Yo sé hasta dónde Dios me va a llevar. Yo sé hasta dónde. Estoy claro, estoy seguro. Entonces, hoy vamos a continuar el desarrollo. Vamos a hablar acerca de lo que es en cuanto a presencia, el por qué. El por qué. Más que nunca, 35 años tengo de haber conocido al Señor. 18 de mayo de 1976, domingo a las 9 de la noche me convertí al Evangelio. Voy a cumplir 36 años de haber conocido al Señor. ...24 años de casado... ...20 años en el ministerio... ...y como nunca antes se ha desarrollado... ...en mí una sed... ...de la presencia de Dios en mi vida. Porque no es que nunca lo he entendido... ...sino que ahora más que nunca se me ha iluminado... ...que lo que hace la diferencia... en estas cosas en cuanto a Dios se refiere... ...en cuanto al reino, en cuanto a lo relacionado a Dios se refiere... ...lo que hace la diferencia es la manifestación del Espíritu. Más nada. Gracias por el amén. Más nada.
Esto no es cuestión de pujar, esto es cuestión de presencia. Ahora, presta atención bien a lo que le voy a decir. Oiga bien ahora. Jamás y nunca una persona en la vida de pecado en la que vive podrá, quebrantando los principios del reino, podrá echar o expulsar un demonio fuera de la vida de un hombre, de una mujer. Jamás. Jamás. Así todo el mundo crea, el maestro, tenemos toda la fe del mundo que usted, si usted echa fuera ese demonio, el demonio sale. Así haya la fe, así hayan gente que deposita en la fe una palabra que yo dije. Mi condición de pecado no acepta, no le da cabida al derecho. No le da cabida ni quebranta el derecho que ese ente moral libre, que es un demonio, que es una persona, que es un espíritu con alma pero que no tiene cuerpo, jamás y nunca se podrá quebrantar ese principio ni cercenar el derecho que ese ser tiene de salir fuera en la condición en la que yo estoy. Porque en la condición de pecado en la que yo pueda estar, le da el derecho de reclamar y decirle a Dios, Él no me puede echar fuera, porque está en una condición de pecado. Pero estamos hablando de un ente moral libre, no de una causa, no de una enfermedad. Esa es otra cosa. ¿Sí me está agarrando? O sea, puede haber toda la fe del mundo, pero mi condición de pecado no cercena ni le quita el derecho a ese demonio de estar en ese cuerpo, porque ellos reclaman sus derechos. Satanás es un ser caído, amén. Cristo lo venció, amén. Pero tiene derechos que Dios respeta. Y es lo que nosotros los creyentes no hemos entendido. Esas cancioncitas tan, perdone usted la expresión, el vulgo, no la obscenidad, el vulgo. Esas cancioncitas tan estúpidas, tan ignorantes, fuera de la lógica. Canciones que se hacen, que yo no sé en qué cabeza caen. Gente que ni cabeza tienen para componer, son acéfalos, no tienen ni cabeza para componer. Para hacer una composición, canciones que de paso le cantan al diablo, y que el diablo, cuando le están cantando esas canciones en las congregaciones, creyendo nosotros que le estamos cantando a Dios, el diablo lo que está es haciendo burla de la situación y la condición de ignorancia en la que la iglesia vive, porque manifiesta su ignorancia en lo que cantan. Como el diablo es un mentiroso, también es un bocón, tiene la camisa rota y ancha el pantalón. Ese diablo mentiroso lo vamos a agarrar, le echamos una pela y lo mandamos a bañar. ¡Todo! Y empieza la iglesia y el bajo, que la charraca, y empieza la gente a danzar. ¿Cómo se llama eso? El diablo dice, déjalos tranquilos. Eso no están afectando al reino, eso no están haciendo nada por el reino de Dios, eso no están construyendo reino, eso es lo que están perdiendo tiempo. Déjalo que sigan cantando allí. Porque los evangélicos creen que el diablo es un caído de la mata, que es un ser que no sabe lo que está haciendo. No sé si Vicky, tú que eres de los tiempos de allá. No, Vicky, tú no cantaste esas canciones, no. No me enfoquen a Vicky, no me enfoquen, por favor. Ah, no, tú eres de Salserín Pacado. Okay. Esa canción, hay una cancioncita por ahí que dice así: yo tengo una espada de oro para matar a Satanás, para darle por la cabeza, para que no se levante más. Bobería, cafedades. Bueno, ese es lo entretenido que está el pueblo y lo entretenido que el diablo tiene al pueblo, porque mientras usted siga cantando esas estupideces, usted no va para ninguna parte, usted no va para el baile, usted está como en una mecedora, moviéndose, pero usted no avanza. Mientras usted ve que la gente avanza, usted sigue con su mismo evangelio. Usted está como Malula, tiene un espíritu malúlico, Malula, que nació en el cerro, se crió en el cerro, se casó en el cerro y se murió en el cerro, nunca cambió. Así está la gente en la iglesia. No son ustedes, son otros por allá por los esquimales, aquí eso no pasa. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la cual no hay manifestación del Espíritu en la iglesia? Señores, ¿cuál es la causa? El por qué, óigame, el por qué, preste atención,
Porque a esta dimensión tenemos que llegar. A esta dimensión tenemos que avanzar. A esta dimensión, señores, tenemos que caminar. Caminar en lo sobrenatural de Dios para un mundo que no cree, pero en lo normal de Dios y en lo normal nuestro para nosotros que creemos que Dios lo puede hacer. Donde una sombra de un hombre llamado Pedro sanaba a los enfermos. Donde ungían las prendas, los pañuelos, los paños. Pablo imponía las manos sobre los paños, debo decir, colocaba las manos sobre los paños y los llevaban a los enfermos y le colocaban los paños y eran sanados. Donde en un solo mensaje se convirtieron 3,000 y de paso 5,000. Y dice que Dios añadía lo que habían de ser salvos. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación en la boca de un hombre ungido con el Espíritu de Dios para tal fin. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando entendamos esto. Porque no hay conciencia de valor. En cuanto al Espíritu no hay conciencia de valor, no hay conciencia de costo, no hay conciencia de precio. Me propuse en mi corazón alimentar esto. Esto que le voy a decir ahora me propuse en mi corazón avanzarlo, caminarlo, vivirlo, confesarlo, comérmelo, actuarlo. El Señor me dijo hace 2 meses atrás, estoy tratando contigo a ver si logro, porque es que esto no es cuestión de, esto para Dios no es fácil. Esto tiene que ver con el que tú cedas tu voluntad. A ver si logro que llegues a entender lo importante, la importancia de lo que es la entrega, de lo que es la vida devocional, de lo que es la comunión y de lo que es la intimidad. Donde pases más tiempo con el Señor de la obra que en la obra del Señor. Tengo que entender eso. Me dijo, hoy estás pichando para los nacionales y quiero ponerte en las grandes ligas, pero depende de ti. Hoy visité a una persona amada, querida, y fui a hablar con él y conversar con él y todo lo demás. Me dijo, maestro, a mí me hace difícil decirle a usted, así le dice el Señor, a la altura en la que usted está. Yo siento un respeto por usted, yo he aprendido mucho de usted, pero a veces Dios escoge el vil para avergonzar al sabio. Y si usted puede aceptar una palabra que Dios me dijo que le dijera, yo se la doy. Y yo le dije, hijo, es que aunque no la acepte, tienes que darla. No te puedes quedar con ella, porque de ella dependerá juicio. Y me puso las manos y me dijo, maestro, usted fue llamado a estar en una altura. Y Dios me dijo que lo iba a promover en grande, que lo iba a llevar a un estado de promoción, maestro, que ni siquiera usted tiene, ni su mente puede pensar hasta dónde Dios lo va a llevar. Pero el Señor me dijo que le dijera que no depende de Él, que depende de usted. Lo quedé mirando. No le dije nada. Solo lo abracé y reventé el llanto. Anoche le dije a mi hija, 12 de la noche. Le dije a mi hija así, óigame, este hombre que está acá, que usted ve acá, cayó en este terreno de la necesidad que tiene de la presencia. Le dije a mi esposa, a mi hija, le dije, préndeme enlace a ver si hay alguien que me dé una palabra de Dios, porque necesito una palabra de Dios. Mi hija me dijo, papi, son las 12, acostate, descansá. Dios sabía la necesidad que tengo.
Esa palabra me la dieron hoy como a las 11 de la mañana. 2 de la tarde venía por la regional del centro, venía en mi carro y me llaman por teléfono. Yo no acostumbro a hablar por teléfono mientras estoy conduciendo. Y tomo el teléfono, digo, aló, maestro Briceño, si le habla fulana de tal, yo no quiero decirle soy profeta, preparar un terreno como para que usted acepte lo que le voy a decir. Solo le voy a dar una palabra que Dios me dijo anoche que se la dijera. Y no he podido dormir, porque darle una palabra para usted no es fácil. Y le hablé con mi esposo, mi amor, Dios me dijo que le dijera esto al maestro, llámalo y díselo. E inmediatamente. Ese hombre es un hombre sencillo que te va a recibir la palabra, díselo. Digo, dígame hermana, el Señor me dice que te ha llamado a ser maestro de las naciones. Y ya es el tiempo de tu promoción y de tu salir en grande, dice el Señor. Lo mismo que me dijo él, lo mismo que me dijo Dios. Pero ¿de qué depende esto? Depende de la presencia. Depende del quebrantamiento, porque aquí lo importante no es que tú seas promovido. Aquí lo importante es que la gente pueda ver a Dios en ti. Aquí lo importante no es mi promoción, ni mi internacionalismo, ni mi fama. Aquí lo importante es que la gente pueda ver a Dios en ti y que la gente pueda ser el testigo y pueda escuchar ese mensaje que Dios te dio en un sitio y que no se puede quedar allí, tiene que salir a la luz, tiene que brillar. Valor del Espíritu. Señores, cuando hablamos de valor nos referimos a cálculos. Ese es el cuánto podemos pagar por el Espíritu. Equitativamente, ¿con qué podré comprar o comparar al Espíritu? Señores, ¿qué podemos poner del otro lado de la balanza que pese más o igual al Espíritu? Búsquelo. Un hombre intentó comprar el don de Dios en la imposición de manos para recibir el Espíritu. Y fue reprendido por los apóstoles. ¿Cuánto más intentas poner valores al Espíritu en relación a compra y venta? Dice la Biblia, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni arte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presiones de maldad veo que estás. Señores, escuche esto. ¿Cuánto cuesta un trono? Vamos a hablar del tiempo de los monarcas. Vamos a hablar del tiempo de David, vamos a hablar del tiempo de Saúl, el tiempo de David, el tiempo de Salomón. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto cuesta un trono? ¿Cuánto cuesta el cetro? ¿Cuánto cuesta la corona? ¿Cuánto cuesta el reinado? ¿Qué valor tiene? ¿Habrá euros, dólares
habrá barras de oro, precios que póngame usted a los pies de un rey en los tiempos de Saúl, David, Salomón, que tú pudieras colocar algo en su presencia que tuviera el valor que tiene el cetro, el reinado, la corona. No había. Es algo incalculable. Y cuando David comete el error en contra de Dios, en su oración metido en el efod, se metió en el efod de cilicio, en luto, en llanto, en lamento. Le hace el Salmo 52. ¿Usted lo ve? Y David se mete luto, en llanto, en lamento y gime. Y en su oración solo se escuchaba una sola expresión. David no dijo: no quites de mí el cetro, no quites de mí tu corona, no quites de mí el estrado, no quites de mí el reinado. Lo único que David pedía era por tu Santo Espíritu. No creo que nada en la vida valga más que tu Espíritu Santo. Porque yo sé, Señor, yo lo sé, que el cetro, que la corona, que el reinado y que todo lo que tú me has dado y el estatus social y la posición en la que yo estoy, funciona y tienen valores si el Espíritu está conmigo. Si no, no. De allí la sabiduría que tenía Salomón para gobernar y para reinar. Eso Saúl no lo entendió. Saúl no le importó el valor del Espíritu. Saúl eso no lo entendió y perdió todo. David lo entendió. Salomón lo entendió. ¿De qué están? Óigame bien. ¿De qué están llenos? ¿De qué están llenos nuestros predicadores en nuestros tiempos? Estoy hablando de nuestros predicadores. Cualquiera de los 5 ministerios, ¿de qué están llenos? De filalguria. ¿Sabes qué es filalguria? El término filalguria es un término compuesto, amor al dinero. A ellos no les interesa presencia, les interesa dinero. El 90% de nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, están trabajando es por dinero. Pactos, siempre. Si Dios no te da, tú no puedes ser bendecido. Se levántense lo de 10,000, o de 40,000, o de 50,000. A ellos les interesa más tu dinero que tus valores. Compiten, mienten, manipulan, intimidan, controlan, se imponen, no dejan pensar a la gente, deciden por la gente, se hacen dueños de las ovejas. ¿Qué te dice esto, hijo? Que ahí no hay presencia. ¿Qué te dice eso? Que ahí no hay espíritu. ¿Qué te dice eso? Que ahí no hay teocracia, ahí no hay gobierno de Dios. Ahí no hay teocracia. Ahí hay humanismo. No hay quien se pueda condoler, tener compasión, moverse a misericordia. No hay nada de eso. Hablamos de valores. No hay cómo podemos pagar. No existe. Señores, hablamos de costo. Oiga, hablamos de costo. Cuando nos referimos al costo del Espíritu, es relativo a la entrega de un hombre en la más grande de los sufrimientos para poder hacer de nosotros la morada del Espíritu.
hoy va a entender este texto. Jesús dijo, no se turbe vuestros corazones, creí en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Oiga bien esto, lo que le voy a decir y lo que le voy a enseñar. Óigame lo que me están, presta atención a lo que me están viendo a través del DVD, del CD, del video, de YouTube, de internet, de la televisión. Escuche bien esto. Estas expresiones que salieron de los labios de Jesús, de ello hay mucho que aprender. El término morada que se menciona en el pasaje tiene que ver con la universal, tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Cuando Jesús dijo, voy pues a preparar en la casa de mi Padre muchas moradas hay, sáquese a la cabeza que Jesús está hablando de casitas en el cielo. Y cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar, sáquese a la cabeza que Jesús está hablando que se va a llevar para el cielo un poco de cemento y cabillas y bloques para hacerle casitas a los evangélicos. Sáquese eso de la cabeza. Porque de paso le digo algo añadido a este mensaje que tiene que ver con escatología. Bíblicamente la Biblia en ninguna parte dice que nosotros los creyentes vamos a vivir en el cielo. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros vamos para el cielo por 7 años a un programa en relación de Dios, Cristo y la iglesia, que es el juicio de la iglesia, los galardones y las bodas del Cordero, porque la fiesta de las bodas del milenio. La iglesia va a pasar la eternidad en la tierra nueva. Ahí descenderá la nueva Jerusalén. Si usted se cree que usted va a estar en el cielo como Gasparín, volando con una sábana blanca y un orino en la cabeza, usted está bien equivocado. Baje del cielo, usted para allá no va. Entonces tenemos la idea que cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, tiene que ver con casitas y voy a preparar lugar, tiene que ver con que Jesús se va para el cielo a construir casa. No, el término morada tiene que ver con lo universal de la paternidad de Dios. Morada, en su más amplio concepto, está relacionado con el regazo, la cobertura, el abrigo paternal que emana de Dios por causa de su amor. Aquí está. Hemos entendido el término morada como casas edificadas que Dios tiene preparadas en el cielo para ser habitadas por sus hijos. Esta posición es totalmente falsa por las razones que da la frase, voy pues a preparar lugar para vosotros. Señores, escuchen bien esto. Si las moradas de las cuales Jesús está hablando son casitas en el cielo, entonces ¿por qué Jesús va a preparar lugar? ¿Ya no están las moradas hechas? ¿No hay un contraste, un posible contraste en esto tomándolo desde el punto de vista literal? Entonces hemos entendido el término morada como casas edificadas que Dios tiene preparadas en el cielo para ser habitadas por sus hijos. Esta posición está totalmente falsa, es totalmente falsa por la razón que la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, que está en el mismo pasaje en hilación y que encierra un pensamiento, presenta un contraste con lo antes dicho por la razón de que Dios ya tiene las casas hechas. ¿Por qué yo tengo que ir a hacerlas entonces? Señores, esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje antes mencionado tiene un sentido alegórico con principios espirituales. Por igual la frase voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta frase voy pues a preparar lugar para vosotros en el sentido cultural alegórico, centrándonos en el término lugar,
es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, posición, delegación, potestad. Por lo que determina que donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros fue en la cruz, ocupando nuestro lugar. A causa de su muerte y resurrección, nos dio la potestad en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición, en el lugar donde Él está. Alabanza al nombre del Señor. Señores, escuche esto. Es que una cosa es decir lo que la Biblia dice y otra cosa es decir lo que la Biblia quiere decir. Para entender estas cosas tiene que haber presencia. Para poder tener iluminación de estas verdades tiene que haber presencia, tiene que haber dirección del Espíritu. En adición a esto, a esta verdad que acabamos nosotros de decir y de presentar, podemos entender otra verdad en relación al sacrificio de Cristo y al Espíritu. Mire. Presta atención. La Biblia está llena de tantas verdades, pero que son verdades, hermanos, que no a todos se les ilumina. A veces pienso, y no es que pienso que es bíblico, que Dios llama a gente específicamente para estas cosas, para iluminar estas verdades. Y al que se le ilumina así de crudo como las recibe, diluirlas y tratar de cómo presentarlas a la congregación que la pueda entender. Pedro, en una ocasión, Pedro le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Yo sé que usted lo ha leído, los que me están viendo por el video lo han leído. Señor, enséñanos a orar. Oiga bien, présteme mucha atención la determinación del tiempo en el verbo, el cómo Jesús lo dijo. Jesús dijo: vosotros oraréis así. Futuro. Vosotros oraréis así. No fue así para que me agarréis. Se levanta Pedro: perdón, maestro, le hago una pregunta. Dice Jesús: dime, Pedro, ¿por qué presentas el verbo en futuro y no en presente? Porque ustedes no son hijos de Dios todavía. Yo tengo que morir por ustedes, pagar un precio, darles un lugar, una posición en el regazo de mi Padre, para que mi Padre sea Padre de ustedes. Entonces ustedes pueden decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Aló, ay. ¿De qué estamos hablando? De que ese mismo Jesús que preparó tu lugar en el regazo de Dios para que pasases a ser hijo de Dios y pudieses tener una relación con Dios como hijo y Dios como padre a ti. Ese mismo Jesús que pagó un precio que tiene que ver con clavos de 3 pulgadas con la punta roma o bola que traspasaba toda la humanidad de un hombre, hueso, tendones, piel, nervios, que le dieron 120 latigazos, porque a Jesús lo flagelaron fueron los romanos, no los judíos. 120 latigazos, los judíos daban 40, los romanos daban 120. Y que quien flageló a Jesús no fue cualquier tipo de persona, era un verdugo, hombres especializados en la materia
que ellos sabían dónde debían tirar el látigo, porque la causa de la tortura no era torturarlo y matarlo, sino era torturarlo para que fuera a morir a largo plazo en la cruz. No, el látigo no debía golpear sus testículos, su cabeza, sus riñones, su hígado, su estómago. Y cada látigo tenía un pedazo de metal, de plomo, de hueso en la punta. Que cuando tiraba el verdugo, tiraba el látigo, él alaba. Y muchas veces en el alar venía pedazo de piel, rasgando la carne y la humanidad del ser que estaban torturando. Y como el caso no era matarlo allí, sino torturarlo para que fuera a morir a largo plazo en la cruz, él tenía que tener cuidado donde tiraba el látigo. Indica que los 120 latigazos pudieron haber caído en un solo lado de las espaldas de Jesús. ¿No puede usted imaginar el hematoma? Alaron sus barbas, golpearon y le dieron de trompadas en señal de repudio. Todos los miembros del Sanedrín se colocaban en hilera, comenzando el sumo sacerdote hasta los sacerdotes, y daban de golpes. Colocaron una corona de una planta que succionaba la carne. ¿Te puedes imaginar el tremendo dolor de cabeza que ese hombre tenía? Y dice la Biblia que golpeaban con una vara sobre la corona. Según Alfred Enderchain, un historiador judío, dice que la corona de Jesús no era en circunferencia, sino era como un casco. Porque si no, las espinas no se podían hundir cuando golpeaban la corona sobre la cabeza. Desnudo, no como lo presenta la tradición romana y la película en Hollywood con un trapito, desnudo. Dice sus vergüenzas, hablando de sus testículos, de su miembro viril, de sus glúteos, fueron expuestas a todo el mundo. Después de esto, un kilómetro fuera de Jerusalén, al monte del Cráneo, Gólgota, el cráneo, la palabra calavera, el monte de la calavera. Un madero que pesaba 70 kilos aproximadamente. Y no fue que Simón de Cireneo le cargó la cruz, el madero. Simón de Cireneo le ayudó de un lado y otro día se cargó el otro lado. Y cuando llega allá al Gólgota, abre sus manos y se extiende y clavan un solo lado de las manos. Primero, véanse a la derecha o a la izquierda, a viceversa. Una tenían que fijarla sobre el madero. Y a Jesús no lo clavaron en la palma de las manos, sino en el centro de la muñeca. Una mano clavaban. ¿Sabe por qué? Porque de la otra lo amarraban con mecate, cordel, con lo que sea, porque lo de ellos era afincarse de aquel tipo de mecate que amarraban la mano y alarlo con el fin de dislocar, no partir, dislocar el brazo, el antebrazo del omoplato, los brazos del omoplato, para que su espalda se adhiriera bien a la cruz. Que alaban. Después de eso lo guindan. ¿Y sabe qué tiempo tuvo ese hombre ahí? 6 horas. Guindado. Pendiendo sobre la cruz su peso. Con aquel dolor intensamente. Sus discípulos no están. Los ángeles no están. Busca el refugio del Padre, el Padre lo dejó. Es cuando grita y dice: ¿por qué me has abandonado? Después de esto va al infierno, a ocupar tu lugar. Tu lugar. Jesús fue a la parte más baja de la tierra, no a la parte baja donde estaba el seno de Abraham, fue a la más baja de la tierra, a ser torturado por los demonios, porque tenía que ocupar tu lugar.
Tenía que vencer la muerte. Jesús no venció al diablo en la cruz. No, Jesús murió vencido en la cruz. Jesús murió como un maldito en la cruz. Murió en pecado. No pecados que él haya hecho, por el pecado que Dios lo puso sobre él. Él está en estado de pecado. Murió en derrota en la cruz del Calvario. Vencer la muerte. Levantarse. Cuando el infierno tiembla, que el Hijo del Hombre se está levantando, el diablo pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando en el infierno que está temblando? Y dijo un demonio, Jesús de Nazaret está resucitando. El diablo corrió por donde está Dios y le dijo, ven, habla con vos, Jehová. Porque creo que el que entra al cielo no sale, el que entra al infierno tampoco sale. Aquel murió en pecado, murió en maldición. ¿Y por qué lo tienes que levantar del infierno? Dios llama a Gabriel. Gabriel, dame el libro del récord de la vida de Jesús mientras estuve en la tierra. Porque todos tenemos un libro escrito según Apocalipsis de las cosas que hicimos. Jesús no pasaba por alto eso. No era la excepción, era un ser humano y se registraron todas las cosas. Dame el libro del récord. Y el Gabriel trajo el libro y se lo dio al Padre, y el Padre se lo dio al diablo. Y le dijo, búscame un pecado que le haya hecho, te lo dejo en el infierno. Y el diablo empezó a buscar por todas las páginas, y al final de la página del libro consiguió un letrero que dice, y no se halló pecado en él. Aló. A Adán se le dio un mandamiento, no comas del árbol, y cayó. Jesús cumplió 613 mandamientos. ¿Para qué? Para que tú seas hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas la justicia. ¿Para qué? Para que tú tengas la vida. ¿Para qué? Para que seas testigo del reino. ¿Para qué? Para que empieces a afectar las tinieblas. ¿Para qué? Para que empieces a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Pero adición a eso, todo lo que Jesús pasó, ¿para qué? Para poner en ti su Santo Espíritu. Ese Espíritu que tanto valor tiene y que tanto costó. Que está en nosotros. Que no lo atendemos como una persona. Que no le damos el lugar que le corresponde. Que no somos capaces de abrir nuestra boca como para adorarlo, alabarlo, porque Pedro dice que el Espíritu Santo por el mundo es blasfemado, pero por la iglesia es glorificado. El Espíritu también se merece nuestra adoración. Pero qué vida tú y yo vivimos, sensual, almática, carnal. Nos interesa más el deseo carnal, los pensamientos carnales, la pornografía, la mentira, el engaño, la sensualidad. Dice Romanos 2, que cambiaron la gloria de Dios por la de los hombres. Y por causa de eso fueron entregados. No. Por eso los enfermos siguen estando enfermos, los ciegos siguen siendo ciegos, los sordos siguen siendo sordos, los mudos siguen siendo mudos. El Señor me dijo a mí, José, ocúpate de mi espíritu y yo me ocuparé de ti. ¿Usted me oye? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Que el Espíritu Santo te anhela. El Espíritu Santo no está esperando que tú le cantes una canción. Él te está esperando a ti. Te anhela. Él anhela que te pares, que te levantes en la mañana y digas buenos días, Espíritu Santo. Él anhela que tú entiendas que solamente Él puede convencer a tu gente, a tu familia. Que entiendo que eso de la promesa, que mi familia está bajo la promesa, que eso es algo circunstancial, que no es trascendental. Eso lo entiendo, que eso no es para nosotros.
pero que también entiendo que el Espíritu Santo puede convencer a tus más allegados de pecado cuando tú le das el lugar que le corresponde. En la presencia del Espíritu a través de ti lo va a hacer. Hay un tópico más adelante, se lo voy a enseñar. Está aquí en neumatología. No quiero entrar en eso. Pero está en neumatología cuando Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el que escribe dice: y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Después le voy a explicar los riesgos. El riesgo y los riesgos de los cuales Jesús se metió al interrumpir una ceremonia tan importante, cuando gritó y vociferó en plena ceremonia, interrumpió al sumo sacerdote. Eso usted lo lee así por encimita, váyase a la cultura, para que usted se dé cuenta que Jesús lo pudieron haber matado en ese momento, porque era reo de muerte. Lo que Jesús hizo era penado por la ley. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Pero yo os digo, yo les voy a decir la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿A qué? A preparar lugar. Mis hijos, porque si no me fuere, ¿a qué? A preparar lugar. El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿a qué? A preparar lugar. Os lo enviaré. Y ese Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Ahora podemos entender, según lo que analizamos, que la morada del Espíritu en nosotros costó sangre, sufrimiento, padecimiento, torturas, a causa de los clavos, las espinas, las flagelaciones y las trompadas que cayeron en la humanidad de un hombre llamado Jesús. Precio. ¿Hablamos de qué? ¿De valor? ¿Hablamos de qué? ¿De costo? Y ahora vamos a hablar del precio. El precio tiene que ver con devoción, entrega, renuncia, abnegación, consagración, que nos conduce a la comunión y a la intimidad. El vivir en contraste a estas virtudes es contristar, apagar, apostatar en contra del Espíritu, cercenando la manifestación de su presencia en nosotros. Y esto está revelado en las cartas que escribe el apóstol Pablo. No apaguéis el Espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Para que no apagues el Espíritu. Aviva, 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 Señor, dice el que escribe. La palabra avivamiento es un término compuesto que significa un mover vivo del Espíritu. ¿Y sabes cómo viene el avivamiento? Es personal. Personal. Cuando tú vives, cuando tú pagas el precio y la gente ve en ti los cambios y ve que esto funciona, ellos van a entender también que esto es verdad. Pero alguien tiene que comenzar. Primera Tesalonicenses 5, 19, 22. Efesios 4, 29, 32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos a los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros. El perdón, la benignidad, la misericordia,
El que no haya maldicencia, amargura, enojo, ira, gritería. El que se quite todo eso de nosotros. Es lo que va a hacer que no contristemos el Espíritu. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna ¿qué? Palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí me llegó un hermano y me dijo, maestro, yo soy muy chistoso. Usted lo ve, usted sabe los chistes que yo siempre he hecho. Me llegó un hermano, maestro, un chiste. Vos sabés que una vez venía Jesucristo, ¿no? Un momentico. Pero no. No me tombes el nombre de Dios en vano. No te enjagues la boca con el nombre de Jesús. No me tomes el nombre ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo para los dos chistes. Respeta. El nombre de Dios se respeta. Y si me vienes a echar chistes de doble sentido, eso es lo que tú tienes en el corazón. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. De bocas de creyentes salir basura, maldiciones, tronerías, cosas que no edifican, que estorban a los oyentes, dice la palabra. Estorban la posibilidad de creer a los oyentes. No, que todo lo que diga sea para edificar, para la buena edificación, para construir reino. Dice amén a eso, para construir reino. Esas maldiciones en tu casa, como maldices a tus hijos, maldices a tu esposa, todos, un perol, un tiro, un pote, violencia doméstica, desgraciadamente aquellas cosas, pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué en tu casa eres una cosa y en la iglesia eres otra? ¿Por qué tú vives de apariencia? ¿A quién tú vas a engañar? En contraste a todo esto, lo que va a hacer que en ti se manifieste la presencia de Dios es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, bendiciendo el que te maldice, orando por el que tú traes y te persigue. Y me voy con esto. Óigame, me voy con esto. Escúchame lo que me están viendo por el video, por YouTube, por internet, por la televisión. Escuche esto. A quien tenemos que atar es al diablo y lo tenemos suelto. Y el que tiene que estar suelto es el Espíritu, lo tenemos atado. ¿Será que me oyeron ustedes? ¿Sí me oyeron bien? Eso de teatro demonio. Esas oraciones tan vagas y vacías. Ato al diablo con cadenas espirituales. No hay cadenas espirituales. No hay forma de atar al diablo. Porque los evangélicos creen que cuando te dice ato al diablo es que el diablo se va a amarrar y se va a ir todo por ahí, todo amarrado y todo atado. Y yo voy a tener que buscar el que lo desata, porque vamos a tener claro, de cada rato estamos atando al diablo, alguien lo está desatando. Y yo voy a buscar el que lo desata. El problema lo tenemos con el que lo desata. Si consigo el que lo desata, con atar una vez, no se desata más. No, la palabra atar es el término luo del griego. ¿Sabe qué significa atar? Dejar inoperante. Cuando Jesús dijo, viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. ¿Por qué nada tiene en mí? Porque no le doy lugar en mi vida. Pablo dijo, no deis lugar al diablo. El término lugar es topo, donde viene topografía, donde viene terreno. La palabra dice, no deis terreno al diablo. El diablo no es bueno ni que te metas en su terreno, pero tampoco es bueno que tú le des terreno. Si te metes en tu terreno, pierdes autoridad. Y si lo dejas meter en tu terreno, te despropia. ¿Aló? ¿Sabe cómo es la mejor forma de atar al diablo?
Cuando el diablo le dice a un demonio, ve a ver la vida de Jesús. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Cuando el diablo le dice a un demonio, verifícame la vida de Eladio. Vamos a ver, búscalo, anda a buscar a ese hombre. Vamos a ver qué hacemos con él. Y el demonio regresa con noticias al padre, al diablo, debo decir, corrijo, al diablo. Dice, ¿qué pasó? Me tiene atado. ¿Por qué? Siempre que voy a estar orando, ayunando, vigilando, viviendo en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en unidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, comprendiendo, no maldiciendo, bendiciendo al que lo maldice, orando por el que trae y lo persigue. El hombre es bondadoso, es dadivoso, el hombre está pendiente, tiene misericordia, tiene compasión de la gente. Es que no me da lugar, por donde me le meto me tiene atado. Esa es la mejor forma de mantener al diablo atado. ¿Cómo? Viviendo la vida del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y a quien tenemos que tener atados al diablo lo tenemos suelto en nuestra vida. Y a quien tenemos que tener libre al Espíritu lo tenemos atado, contristado, apagado. Porque no tiene lugar en la vida nuestra. Por la vida tan sensual, carnal y almática que vivimos. Así no se vive en el Espíritu. Y está bueno. Dios no tiene panadería. Se acabó el pan de piquito. Dios tiene reino. Vamos a sujetarnos a los principios del reino. Vamos a vivir en la vida del Espíritu, que esto sí funciona. Vamos a demostrar al mundo que esto sí funciona, que tenemos un Cristo vivo, que tiene ojos y ve, tiene oído y oye, y tiene manos y las mueve con poder. Que Cristo sí es verdad, que vino a la tierra, que pagó un precio, que nos dejó un legado, que estamos representantes del reino y que ha de venir a juzgar los vivos y los muertos. Eso es lo que enseña la palabra. Nuestra próxima clase vamos a tratar la omnisciencia del Espíritu. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.